Hoy es el último mensaje de esta serie, la nueva normalidad reconstruyendo nuestro testimonio. Vamos a estar en Nehemías capítulo 6 y capítulo 7 de esta serie que hemos estado viendo en esta reconstrucción. Y qué bendición que Dios es un Dios que reconstruye, que Dios no es un Dios que se da por vencido fácilmente, sino es un Dios de gracia y misericordia. Salomón en Proverbios capítulo 3, 21 dice estas palabras: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor del pavor repentino. Sabiduría. Hoy el tema es cómo hacer decisiones, cómo saber decir sí o decir no en la vida cuando tenemos diferentes voces que nos están hablando, que estamos escuchando, y cómo vamos a tomar decisiones. Que dice Salomón aquí es la diferencia está en qué, en escuchar a Dios, en escuchar y utilizar la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Muchas vidas hoy están en crisis, destrucción, tristeza, en muchos casos, pero mucho tiene que ver con decisiones equivocadas. ¿Cómo podemos discernir y saber qué hacer? Dice el salmista, el Salmo 119, 99, tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Aquí vamos a ver a un hombre, Nehemías, que es el líder del tercer grupo que regresa de Persia a Jerusalén. Regresa Zerubabel, regresa Esdras, ahora Nehemías. Dios lo llama a ir a reconstruir los muros. Una tarea bastante grave, bastante fuerte. Se necesitaba bastante gracia y ayuda de Dios para poder hacerlo. Pero Dios llama a su siervo que estaba en Persia en el palacio a ir a Jerusalén a reconstruir, a reparar. Y él toma esta tarea. Pero déjeme decirle que hay que recordarnos que toda tarea en la cual usted va a glorificar a Dios y servir a Dios, escúcheme, va a haber oposición. Va a haber aquello que le va a hablar porque tal vez pueda haber algo más fácil o más deseable. En el mundo hay muchas voces. ¿A cuál le vamos a poner atención? Nehemías, Dios lo había preparado para esta tarea y empieza a hacer esta reconstrucción, la va llevando a cabo, pero desde antes que llegara, durante la reconstrucción, siempre había oposición, distracción a esta tarea que Nehemías se había propuesto lograr para la gloria de Dios. ¿Qué has propuesto? ¿Cuál es tu sueño para lograr para la gloria de Dios? Déjeme decirle, va a haber oposición. A lo mejor en este momento lo estamos experimentando.
Va a haber decisiones que en el camino tenemos que tomar. Tenemos que decidir. Y necesitamos la sabiduría de Dios para llevarlo a cabo. Necesitamos escuchar a Dios para hacer lo correcto. Dios ahí está disponible para ayudarnos, para llevarnos por este camino de sabiduría en ese momento que usted lo necesite. Pero hay que escucharlo, hay que ponerle atención. Dice Isaías 5:13, por eso va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento. Sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. ¿Por qué? Falta de discernimiento, falta de saber cómo tomar esas decisiones. ¿A qué le voy a hacer caso? Y repito, hoy a veces corremos a tomar decisiones basado en una sabiduría defectiva, malas decisiones, o nos apoyamos en lo que el mundo está diciendo, en lo moderno, y tomamos decisiones y luego vienen las consecuencias. Jesús dijo, el diablo, Satanás, ha venido a robar, a destruir, a matar. Estamos en medio de una guerra espiritual. Es la realidad. Necesitamos el discernimiento de Dios para tener los resultados que solamente Dios puede traer. Hoy necesitamos preguntarnos, en esta área de discernir, de escuchar, ¿estoy madurando? ¿Estoy protegiendo mi corazón? ¿Estoy escuchando al pastor de pastores? ¿Al pastor de las ovejas? Te va a ahorrar mucho dolor. Te va a ahorrar muchos desvelos si lo escuchas. Vean con Nehemías aquí, capítulo 6, empezamos allí, donde Nehemías está construyendo, llevando a cabo esta tarea, pero fíjense cómo empieza el capítulo 6, versículo 1. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Está en medio de sirviendo al Señor, está llevando la tarea, y en medio de servir, de hacer la tarea, viene la voz del enemigo. Viene a traer distracción, a querer hacer daño. Pero fíjese lo que dice Nehemías, pensaban hacerme mal. El enemigo no te dice el precio de esa decisión. El enemigo te lo quiere presentar en un paquete muy atractivo. Pero Nehemías, porque un siervo de Dios, dirigido por su palabra y escuchando y concentrado, dice, no, me querían hacer daño. El enemigo te quiere hacer daño. Primera cosa que necesitamos recordar es que el enemigo tiene su plan para hacernos daño, para destruir vidas, familias, carreras. Para eso está. Y Nehemías entiende
me quieren hacer daño. Ahora, versículo 3. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejando yo para ir a ustedes. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Yo le respondí de la misma manera. Sí, el enemigo insiste. A lo mejor nosotros andamos a la carrera y no lo pensamos, no oramos, no estamos en la palabra de Dios, no buscamos consejo, pero el enemigo, él sí. Está prevenido. Él no se va a dar por vencido porque usted una vez lo hace. No, dice hasta 4 veces. Y yo le respondí, ¿de qué? De la misma manera. Nehemías sabía en dónde estaba, sabía lo que tenía que hacer. Hermanos, ¿cómo vamos a responder a aquello que quiere distraer, te quiere detener? De ver la gloria de Dios en tu vida, de llevarte, de edificar, de usarte para edificar a otros. Hay que entender el plan del enemigo. Continuemos, dice, entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Gazmú lo dice, que tú y los judíos piensan rebelarlos, y que por eso edificaste tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser de tu rey, de ser tú su rey. Una mentira ahora. Primero le quieren hacer daño. Ahora el enemigo, ¿qué dice? Empieza a hablar calumnias. Dice, no, Nehemías, a nosotros no nos engañas. ¿Cómo que nomás quieres servir a Dios y ahora te haces bien santo y mira, vienes acá, dejas el palacio y vienes aquí a ayudar a estos judíos? No. Tú te quieres hacer rey. La calumnia, ¿verdad? La mentira. Esa es la manera en que el enemigo trabaja. Te engaña, te dice mentiras. La serpiente le dice a Eva, ¿en verdad dijo Dios eso? ¿En verdad? Y luego dice, no dijo eso. Sino solamente Dios no quiere que tú sepas. Dios está ocultando de ti. Dios no te quiere bendecir, no es cierto que te quiere bendecir. El plan del enemigo, hacerte daño, que creas la mentira, que compres sus mentiras. Versículo 10, vino luego a casa de Samaís, hijo de Elai, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, del cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Así esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida, no entraré. Hacerle daño, mentiras, y ahora dice, soy tu amigo, vamos al templo, ¿verdad? Pero Nehemías, con el discernimiento de Dios, entiende, esto que me están diciendo no va de acuerdo a lo que Dios dice. ¿Quién podía entrar al templo? Solamente el sacerdote. No podía, no debería entrar. Iba a desobedecer. Entendía la palabra de Dios, entendía las instrucciones de Dios para saber cuándo le estaban traicionando. ¿Cómo vamos a responder, hermanos? Necesitamos entender cómo el enemigo trabaja, necesitamos saber que él quiere distraerme, que tome malas decisiones y luego yo pagar la consecuencia. Muchos hemos tomado malas decisiones en la vida y hemos vivido con las consecuencias. Dios
nos enseña ahora cómo trabaja el enemigo para que usemos la sabiduría de Dios que está disponible. ¿Qué hizo Nehemías? Fíjense lo que dice, versículo 3. ¿Cómo respondió? Dice, les envié mensajeros diciendo, yo hago una obra y no puedo ir porque cesaría la obra. ¿En qué estaba enfocado Nehemías? En la obra de Dios, en su llamado, en lo que Dios estaba haciendo en su vida y a través de su vida. Ese era el enfoque de Nehemías. Sí, cuando no sabes cuál es el propósito de Dios en tu vida, cuál es tu llamado, qué es lo que Dios está haciendo en ti y a través de ti para hacerte un restaurador, ¿en qué me enfoco? Nehemías, no. Sé lo que Dios me ha llamado a hacer y no voy a descuidar. No voy a hacer caso a estas voces. Es importante, hermanos, saber cómo responder, cuándo decir no. En este caso, Nehemías dice no. ¿Por qué? Porque no va con el llamado de Dios en mi vida. No va. No va con lo que Dios está haciendo en mi vida. No va con lo que Dios, la carga que Dios ha dado en mi vida y en lo que Dios quiere hacer en mí y a través de mí. No va. Eso no es de Dios. No es de Dios. Y si no, no le voy a hacer caso. Nehemías se enfocó en el plan de Dios en su vida, en lo que Dios estaba haciendo en él. Necesitamos saber qué es la obra de Dios específicamente. ¿Qué está haciendo Dios? Me acuerdo la primera vez que entré a una iglesia evangélica. Tenía 32 años. Viviendo una vida normal, trabajando y familia. Pero escuché la palabra de Dios explicada como nunca lo había escuchado. Y empecé a entender que Dios tenía un plan. Que Dios siempre sabe lo que está pasando. Y en unas semanas Dios puso la carga. Tú no tienes que seguir al mundo, no tienes que seguir lo normal. Tú puedes servir a Dios. No tienes que ser un súper cristiano. Simplemente escucha a Dios. Y desde entonces la carga venimos de un trasfondo religioso, pero que no entendíamos la Biblia. Y la carga es, mi familia va a conocer lo que Dios dice. Van a saber. Y a través del tiempo el enemigo siempre te quiere desviar. Siempre trae esa voz para desanimarte, para distraerte. Me acuerdo hace unos años en el hospital, estando ahí solo, pasando donde el doctor ya te dice, ya no hay nada que hacer. Y el pensamiento, ¿ya ves? Sigue. Y empieza la duda, ¿no? Pero después viene la palabra de Dios y te dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y ahí, hermanos, se disipa la tristeza, se disipa el dolor, se disipa la confusión, porque no lo entiendo, pero el Señor es mi pastor. Y la promesa es que dice, vas a estar bien. Y luego viene ese himno que en inglés dice, it is well with my soul, que dice, alcancé salvación. En ese momento que
Yo necesitaba, me trae la palabra de Dios y luego me dice, alcancé salvación, alcancé salvación. Yo sé que Beto lo podría cantar mejor, ¿verdad? Pero allí, hermano, cuando el Señor te está hablando y quitas esas voces de daño, de confusión, de destrucción, el Señor te llena. Te dice, está bien, está bien. No lo tienes que entender todo. No lo tienes que. Enfócate en lo que Dios está haciendo en ti y a través de ti. Versículo 16, 6:16, fíjense lo que dice. Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban. ¿Qué dice? ¿Quién temió? ¿Nehemías? No. ¿Quién? El enemigo. ¿Por qué? Nehemías estaba enfocado en lo que tenía que enfocarse. Hermanos, son decisiones que tú y yo tomamos. Versículo 9. Porque todos ellos nos amedrantaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos y no serán terminados. Ahora pues, ¿qué dice Nehemías? Dios fortalece tú mis manos. ¿Cuál es el enfoque de Nehemías? ¿En las palabras que el enemigo te dice? No. Señor, tú fortaléceme. ¿Y qué hizo Dios? Lo fortaleció. ¿Cuál es tu enfoque? ¿En la crisis? ¿El problema? ¿En lo que el enemigo te está diciendo? ¿O la obra que Dios está haciendo? Y Él te está invitando a que te unas. Porque Él quiere obrar en ti y a través de ti. Él quiere fortalecerte. Nehemías sabía a quién ir. Versículo 14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías, de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban ¿qué? Infundirme miedo. Pues fue terminado pues el muro el 25 del mes de Eliul en 52 días. ¿En qué estaba concentrado Nehemías? ¿En lo que el enemigo dice? No, en lo que Dios dice. ¿Estás preparado? ¿Escuchas tú la voz de Dios? ¿Está tu oído afinado a la voz de Dios? Es de suma importancia, es de vida o muerte. Es de vida o muerte. Es de vida o muerte. Entonces, ¿cómo vamos a responder? Enfocándonos en Dios. Enfócate en la obra de Dios. Enfócate en lo cual, por qué Dios te creó. Que no soy un accidente. No estoy aquí por uno más. No, tú eres único. Tú eres una persona única. Antes de ti, después de ti, no hubo otro como tú. Parecidos tal vez, pero no como tú. Tú eres único y Dios tiene un plan único para ti. Deja de escuchar al enemigo, aprende a decir no y aprende a decir sí a Dios. Aprende a decir a Dios. ¿Qué sucede, hermano, cuando esto pasa, cuando aprendemos estas cosas? Debemos de saber que el Dios que es fiel va a hacer lo que Él puede hacer. Fíjense, el versículo 15, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Eliul en 52 días. Imagínense, 52 días, son menos de 2 meses. Lo que por años no podían haber hecho, no lo pudieran alcanzar, se terminó en menos de 2 meses. Dios hizo la obra.
Lo imposible se hace posible. ¿Por qué? Porque Nehemías y el pueblo estaban enfocados en lo que Dios puede hacer. ¿Dónde necesitas la ayuda de Dios? Hay cosas que parecen imposibles, ¿verdad? A veces queremos darnos por vencidos, ¿no? Este matrimonio, o estos hijos, o este trabajo, esta economía, o lo que sea, y queremos darnos por vencidos. Cuando te enfocas en Dios, Él hace lo que Él solo puede hacer. Lo imposible. En 52 días se terminó. Hay que vivir con esa fe. Hay que vivir cada día con el enfoque en Dios y esperando. Dios hace lo imposible. Hace lo imposible. ¿Por qué? Porque estoy escuchando a Dios. Porque estoy rechazando las voces del enemigo. Versículo 16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones. Infundió temor en el enemigo. El desánimo, quisieron desanimar a Nehemías y Nehemías fue utilizado para desanimar al enemigo. Ese es Dios. Ese es Dios. Fíjense lo que escucharon. Dice, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. ¿Sí? ¿Quiénes? Todas las naciones. ¿Por qué? Porque vieron lo que Dios estaba haciendo, que la gloria de Dios estaba regresando, que el testimonio de Dios, el poderío de Dios estaba manifestando porque estaba reconstruyendo esos muros para que las naciones lo vieran. Ese es Dios. Ese es Dios. Versículo 17. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías. Los de Tobías venían a ellos porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ará, y Jonatán su hijo había tomado por mujer a la hija de Mención, hijo de él. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le refieren mis palabras. El enemigo estaba allí. Pero, ¿cómo se logró esto? En medio de oposición. La ayuda de Dios, la fuerza de Dios, enfrente del enemigo. Dice el Salmo 23, que dice, tú pondrás mesa, ¿sí?, de mis enemigos. ¿Quién? ¿Quién la pone? No yo, Dios. Dios lo hace. Esa es la obra de Dios. Capítulo 7, versículo 1. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados los porteros y cantores, mandé a mi hermano Hananí y a Hananías, jefe de fortaleza de Jerusalén, porque este varón de verdad era temeroso de Dios para más que muchos, y le dije, no se abran las puertas. ¿Qué sucede ahora? Dios provee la ayuda que necesitaba. Personas que dice, ¿cómo eran? Dice, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios. Personas que Dios estaba llamando a hacer esta reconstrucción, no solamente de los muros, sino de un pueblo, de una nación, para regresar al plan de Dios. Ese es Dios, lo que Él puede hacer. Ese es Dios que tiene esa gracia que nos invita a que nos enfoquemos en Él. Dios proveyó en las personas. ¿Cuál es el llamado de Dios en tu vida? ¿Cuál es esa tarea? ¿Cómo Dios te quiere usar a ti? Restaurando. ¿Tu familia? A lo mejor tú eres la generación que Dios quiere utilizar para restaurar, para regresar o buscar. Y Dios te está llamando hoy. Te está diciendo,
¿Te está llamando por nombre? Dice, Roberto, te estoy llamando porque te quiero usar para restaurar. Estamos listos para ser como estas personas, dice, que eran varón de verdad y temerosos de Dios. ¿Se fijaría Dios en mí? ¿Me llamaría porque hay el temor de Dios en mi vida? Dios nos está llamando a reconstruir, mis hermanos. Después, capítulo 8, versículo 1. Pasan los años, la obra sigue, se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de aguas y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Pasó tiempo, eso no fue inmediatamente, pero lo que Dios había iniciado, este plan de regresar, de reconstruir a un pueblo, continuó. Porque hubo hombres, personas que respondieron al llamado de Dios, se enfocaron en lo que Dios está, rechazaron la voz del enemigo, no permitieron que se detuviera la obra. ¿Y qué hace Dios? Trae un avivamiento. La gente dice que la gente fue a Esdras y le dijo, Esdras, saca la palabra de Dios, léela. ¿Quién hace eso? Solamente Dios. Solamente Dios da hambre y sed de Dios. Solamente es la obra de Dios. Y Dios estaba ahora no solamente reconstruyendo, sino ahora reconstruyendo también a su pueblo y ahora dándoles deseo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Reconocieron por medio de la palabra que la razón por qué tenían todos estos problemas y todas sus consecuencias eran ¿por qué? Porque habían descuidado la palabra de Dios. La habían ignorado. Por eso estaban en esa situación. Dios nos está llamando a reconstruir, a responder al Señor. ¿A quién le estás poniendo atención? Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Dentro de todas las voces que hay en este día, en la política, en la economía, en la religión, ¿puedes tú reconocer la voz del pastor? La voz de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Por qué siguen las ovejas al pastor? Porque su oído está en tono a esa voz de ese pastor y no siguen a nadie más. Mis ovejas, ¿qué dice? Son mías. Primero hay que ser una oveja del Señor. ¿Cómo? Le entrego mi vida. Señor, te entrego mi vida. Quiero ser tuyo. Cristo murió en la cruz para eso. Pero ahora quiero estar atento a tu voz. Escuchar, discernir tu voz. Todos los días. Estar atento a tu voz. Dice la Biblia que entró Jesús a la casa de Marta y María. Marta estaba tan ocupada que se queja con Jesús. Dice, pero Jesús, ¿qué no ves que mi hermana no me está ayudando? Jesús dice, Marta, estás tan preocupada y apesumbrada. María ha escogido la mejor parte. Sentarte a los pies a escuchar a Jesús.
Hoy es un día de responder, hermanos. Un día de decir, Señor, aquí estamos. Escucho tu voz. Escucho tu voz. Vamos a celebrar la cena del Señor. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, hoy les enseño lo que recibí del Señor. La noche que fue entregado, partió pan y dijo, este es mi cuerpo que es partido por ustedes. Y luego dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Cuando celebres, anuncias la muerte de Jesús. Y lo hacemos hasta que Él regrese por nosotros. Hoy, responde al Señor. Vamos a tomar a este canto, vamos a orar y luego vamos a participar de los elementos. Vamos a cantar. Señor, tus manos nos ponemos, Señor. Tú conoces nuestro corazón, tú sabes, mi Dios, nuestro ser. Y hoy queremos responder, Señor, porque hemos escuchado tu voz. Tú nos invitas a responder.